Señores, va por ustedes, ¿eh? No sé si soy un actor que escribe, un director que actúa, un dramaturgo que hace cortos o un escritor que sale en películas. Yo mismo me sorprendo de las cosas que he hecho. Un autodidacta al que le hubiera gustado tener maestros, porque en nuestro oficio hay grandes maestros. Yo nací en Bilbao, hijo de una maestra de escuela y de lo que ahora sería un emprendedor, de un padre que era músico de cafetín, pero también tenía una academia de preparación de oficinas. En ese contexto aparezco yo, niño del casco viejo, que jugaba en la Plaza Nueva de Bilbao, que para nada tenía vinculación con el teatro ni con la interpretación, y que tuve mi primera actuación, digamos, en público, de hacer teatro. Era en la escuela donde mi madre era maestra, y ahí me juré que no iba a hacer teatro nunca, que no quería pisar un escenario, porque a mí me pusieron primero de monaguillo con una cosa hecha de papel recortado que hizo mi madre y tal, y aquello me parecía horroroso. O sea, todo el mundo iba a saber que aquello era un papel recortado. Yo me veía muy incómodo, además se me rompía el traje. Y otra de pastorcillo andaluz, con sombrero cordobés y con una blusa de lunares. Una humillación para un niño que sabe que esa blusa es la blusa de su hermana Aurorita, que los lunares son unos recortes de redondelitos puestos así, y que el sombrero cordobés era un triste sombrero de cartulina que se deshacía a medida que pasaba la mañana. Mi aprendizaje, he de decir, no viene del Actors Studio, viene, como dice Fernando Trueba, del Actors sin estudio, porque soy un autodidacta. Y yo creo que donde realmente sentí el calambrazo de la interpretación fue siendo monaguillo. Movía el libro, hacía la reverencia, tocaba la campanilla, ayudaba a dar de comulgar con el aforo completo. Es donde aprendí yo a hacer teatro y donde sentí la emoción de enfrentarse al público. Empecé a hacer teatro leído en el club juvenil, en la parroquia. Todos los jóvenes en aquella época éramos de la parroquia. Y yo me llevaba algunos de los muebles caseros para hacer la comedia. Y una de las veces mi hermano me paró, mi hermano estudiaba económicas cuando yo empecé con el teatro y tal, y me paró: Ramón, ¿a dónde vas con el sillón este y tal? No, es que me lo llevo a la parroquia, que vamos a hacer un teatro y tal. ¿Pero tú haces teatro? Yo hago teatro leído, y ahora hemos empezado a hacer teatro representado y tal, y yo actúo y lo dirijo. Y me dice mi hermano: pero si yo soy crítico de teatro. ¿Cómo crítico de teatro, Pedro? Si yo estoy colaborando en primer acto y tal. Ni idea. Tener un hermano crítico de teatro tiene sus problemas, por lo menos en el caso de mi hermano. Mi hermano escribía, como digo, en primer acto, pero luego estuvo en Pipirijaina, en el público, y ahora mismo es crítico de un periódico de Bilbao, del Correo. Y claro, la familiaridad, en mi caso, me ha llevado a que mi hermano nunca ha hecho una crítica de espectáculos en los que yo he dirigido o tal. Ha enmudecido, yo me he perdido las críticas de mi hermano, que no le parecía honesto. Las ganas de hacer teatro eran crecientes a medida que hacíamos teatro en la parroquia. A ver, el teatro de la parroquia era La Mordaza de Alfonso Sastre, Hombre si no de Manuel de Pedrolo. Hacíamos teatro con mucha intríngulis política y social y tal, ¿no? Yo empiezo a hacer teatro fuera del club juvenil porque a mí me echan de la parroquia. ¿Por qué me echan de la parroquia? Por hacer un recital de Miguel Hernández. ¿Por qué hago un recital de Miguel Hernández? Porque éramos muchachos antifranquistas y porque Miguel Hernández era un señuelo de un tipo de poesía comprometida. Nosotros llegamos a conocer, mi hermano y yo, él por la revista de la facultad y yo por el deseo de montar un recital, a Josefina Manresa, a la viuda de Miguel Hernández. Fuimos a verla a Elche, nos dejó unas fotos y hicimos un recital.
en la parroquia, ver unas fotos de Miguel Hernández con dedicatorias de a mi Josefina querida, ¿de dónde has sacado esto? Esto sin duda es un infiltrado de las juventudes comunistas o trotskistas, o daba igual, y además últimamente no viene a misa. Eso fue el impulso que me llevó a saltar al Teatro Independiente, a hacer un grupo fuera de la parroquia y a decir con 20 años me voy a dedicar definitivamente a esto y a tratar de cambiar esta sociedad en la que vivo. Mi padre, que venía de la farándula en su juventud, lo entendió. Y cuando yo no iba a casa porque estaba ensayando por la noche, al día siguiente mi padre no me armaba una bronca. Mi padre me estaba esperando con un croissant porque imaginaba que no había cenado, que no había desayunado. Mi madre, sin embargo, le aterrorizaba que yo fuese actor, le aterrorizaba. Y de hecho, ya mayores y tal, cuando ya me dedico profesionalmente a esto, mi madre me seguía preguntando, José Ramón, ¿qué tal en la oficina? Que no, mamá, que ya no estoy en la oficina, que me dedico al teatro. Ah, bueno, sí, en los ratos libres, pero en la oficina, ¿qué tal? Los que nos juntamos era una panda de locos, estudiantes, dejamos los estudios, dejamos los trabajos para crear ese primer grupo de teatro independiente y uno de los pioneros del País Vasco. Buscamos un nombre, Cómicos de la Legua. ¿Por qué Cómicos de la Legua? Porque la vocación era hacer un teatro periférico, hacer un teatro en los alrededores de la ciudad. Cogemos Cómicos de la Legua por la idea de que era esa gente de teatro que tenían que acampar como mínimo a una legua de distancia de la ciudad. Y yo acabo escribiendo, porque no estaba escrita una obra sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad de Bilbao, o una cosa sobre las cárceles, o una cosa sobre la antitortura. Todo eso tenías que escribirlo. Y yo empecé a escribir, seguramente porque había visto más teatro, porque era más osado, o no sé por qué, empiezas a escribir sin haberme planteado para nada que yo iba a ser dramaturgo. Incluso cuando decía, hablaba en plural, cuando decía, no, estamos preparando, ahora estamos escribiendo, ahora estamos montando una obra, nunca decía yo soy director, yo escribo, yo soy dramaturgo, tal. Me daba vergüenza. Yo estaba hablando en plural hasta hace no demasiados años. Era una compañía a la que apoyaban organizaciones populares, organizaciones políticas repartidas en toda la geografía del País Vasco, ¿no? Por los temas que tocábamos, por lo que el momento que se estaba viviendo, finales del franquismo, por lo que había de lucha social en la calle. Entonces, la presencia del grupo de teatro, como los grupos de música, como todo lo que había de movimiento de músicos euskaldunes, todo eso, había un verdadero fervor popular y ya se cobraba un dinero. Se pasaba del centenar de funciones. Los primeros colaboradores de esto era una gente muy joven, veinteañera, que se llamaba Bernardo de Achaga, o se llamaba Joseba Sarrionandía, o se llamaba Nacho de Felipe Oscorri. Cómicos de la Legua dura desde el 69 hasta el 80. En el 80 deja de existir, se hace el Harakiri y se convierte en otro grupo que era el colectivo Carraca. Hay un momento en la transición política y también una transición teatral, que es cuando el teatro independiente deja de tener el impacto popular que tuvo. Carraca se plantea de pronto una cosa mucho más profesional, sin perder esta vena popular que tenía, ¿no? Los temas eran elegidos, eran temas que pensábamos que queríamos hacer. Todavía seguimos sin hacer teatro de repertorio, seguimos creando las obras, escribiéndolas, tal. En Cómicos y en Carraca había una parte golfa, una parte cabaretera, era un mundo que nos gustaba, y en unas fiestas de Bilbao surgió La Ochoa, un transformista muy popular, y se nos ocurrió montar un espectáculo donde la vedette fuese La Ochoa y la compañía, con bailarinas y con actores y tal y cual, fuese Carraca. Tú eres simpático, tú eres neurótico, tú eres psicótico. Bilbao, y era una cosa que se hizo después de las inundaciones, una cosa también muy popular, porque fue el año siguiente de las inundaciones de Bilbao, que fue una catástrofe y una muestra también de solidaridad, una cosa, por un lado horrible y por otra maravillosa, que fue ver a un montón de voluntariado y tal,
combatiendo pues, todo el barrizal. La palanca Gran Cabaret, Euskadi Euskadi, era una forma de desdramatizar un paisaje que había sido muy tenso. Bilbao jugaba con la guerra de las banderas, tenía un número que era el pasodoble a Berchale. El teatro y el cine empiezan a servir también de un poco de catalizador para que ese deseo de que cesara la violencia se produjera, ¿no? Hubo uno especial que fue El oficio de tinieblas, un texto de Camilo José Cela, donde nos juntamos cinco compañías de teatro del País Vasco para crear un espectáculo grandioso pues, para polideportivos, ¿no? A lo grande. A mí me costó que Alfonso Sastre me lanzara un anatema por hacer una obra, 5 grupos vascos se juntan para hacer una obra de un señor que había sido censor del franquismo. Hay cosas que pasan en un país crispado, en un país donde todo era importante políticamente. Nos movimos en un ambiente creativo, con carga ideológica y haciendo el teatro que pensábamos que había que hacer, ¿no? Cómicos, carraca, y hubo un momento en que eso desaparece. El teatro independiente y sus secuelas desaparecen y empiezan las carreras individuales. En el caso del cine, empiezan los 80 y empieza viniendo Benito Raval, el hijo de Paco Raval, y Manol Uribe al sitio donde ensayábamos. Hablaron con nosotros, vamos a hacer una película sobre una fuga de presos de ETA. Hostia, qué miedo. Una cosa histórica, no sé qué, está basado en hechos reales, tal. Y estamos buscando gente para hacer de presos. Y ahí nos cogieron al calvo y al del bigote. El calvo era Alex Angulo, el del bigote era Ramón Barea. Y esa fue nuestra primera peli. Pensábamos que era una película que habíamos hecho y que no íbamos a hacer peli nunca más en la vida, que era la primera y la última película que hacíamos. Y luego no paramos. En mi caso, creo que estoy cerca de las 200 producciones audiovisuales. Ahí se vio la posibilidad de que podía haber un cine vasco. Se hace las primeras pelis que son, yo he dicho alguna vez en broma que eran pelis en la, afinadas en la, porque era La fuga de Segovia, La conquista de Albania, La muerte de Miquel. Miquel, voy. Hombre, hola. ¿Qué hay? Oye, mira una cosa, que hemos hecho las listas ya y tú estás en el segundo para el ayuntamiento. A mí me ha dado igual ser un protagonista o ser un personaje pequeñito en la siguiente un personaje mediano. La gran satisfacción es haber estado en óperas primas de directores muy consagrados en este momento. Si yo cuento que yo estuve en la primera cosa, el primer cortometraje de Alex de la Iglesia, Meridas Asesinas, o que hice el primer corto que dirigió una actriz que había sido actriz de joven y que luego quería dirigir cine, que se llamaba Itziar Boyain. Si yo hice el primer corto, Mama, con Pablo Berger como protagonista. Si hice los primeros trabajos de Enrique Urubizu, Tu novia está loca, incluso antes una cosa para un periódico de Bilbao, que con Borja Coveaga hice desde su segunda película, soy el único actor que ha estado en todas. Si con La cuadrilla, Atilano Presidente, Justino un asesino de la tercera edad, Matías Juez de Línea, hice todo con ellos. Los cortos me han dado muchas alegrías y muchos premios y muchas cosas de esas y tal. Y luego esta cosa de decir, joder, aquel chaval que me llamó, aquella chica que me llamó, aquel tal, de pronto son los directores y las directoras. Y eso es un orgullo muy grande, es una satisfacción, es una cosa de la que estoy muy contento y muy agradecido también. ¡Hostia! ¡Una tele! Yo con la televisión he tenido una relación distante. ¡Todos sois carroña! ¡Sois como ratas! He pasado por programas y por proyectos que se han ido al carajo. Y los puedo enumerar muy rápidamente. El peor programa de la semana, con los Trueba, con Wyoming de presentador, directo, emocionante, apasionante. Al sexto programa nos echan porque hay un conflicto con Kim Monzó, con la especie del temor a la censura, a la autocensura, las reclamaciones y no sé qué. Se fue al carajo. ¿Sabes lo que eres? ¡No, monseñor! ¡Una lombriz! ¡Una babosa y repugnante lombriz! ¡Sí, monseñor! Me han ofrecido
culebrones de estos diarios, yo me he espantado. Nunca he querido dejar de hacer teatro. La gente de aquí teníamos una vocación o una sensación o una creencia que era que el teatro que hacíamos era un teatro para hacerlo en el País Vasco, en el circuito de aquí, con las posibilidades que aquí había. Yo llego a los teatros madrileños muy tarde. Yo vine con UR Teatro, con lo que dirigía Elena Pimenta, y hice Max Estrella. Estuvo un mes en el Teatro Albéniz de Madrid, que recorrió toda España. Esa fue la llave para empezar a hacer cosas. Me empezaron a llamar. Soy el primer poeta de España. Tengo influencia en todos los periódicos. Conozco al ministro. Hemos sido compañeros. El señor ministro no es un golfo. Usted desconoce la historia moderna. Madrid me brindó la posibilidad de hacer protagonistas, pero protagonistas, o sea, de hacer no solamente Max Estrella, sino hacer Próspero de la Tempestad, hacer el tirano Focas en La vida todo es verdad y es mentira de Calderón, hacer teatro en verso, estrenar El chico de la última fila de Mayorga, también Incendios, dirigido por Mario Gas, haber conocido de cerca a Nuria Esper, por la que tenía admiración desde que le vi hacer las primeras cosas. De ella he aprendido la humildad y el compañerismo, ¿no? Hay que ser así, tocar tierra y saber que somos débiles, frágiles, que nos necesitamos y que es un arte que se hace con la mirada del otro, con la presencia del otro. Vamos a encontrar a su hermano, estoy seguro de ello. Puede que eso le ayude a vivir, a luchar, a ganar, a convertirse en profesional. Yo creo en ello, ¿eh? Están en el cosmos estas cosas. Hay que tener confianza. No paro de trabajar, sigo haciendo cosas, afortunadamente. Sé, por ejemplo, que no voy a volver a trabajar en el Centro Dramático Nacional, donde me he ido dando un portazo. Me fui en shock, porque ya estaba cansado de que los pagos fuesen tan retrasados. Todo el mundo sabe que el galardonado con el Premio en Ciencias Económicas a la memoria de Alfred Nobel de 1976 es Milton Friedman. Cuando vienes como se decía antes, de provincias, pues es que, joder, tienes que poner dinero de tu bolsillo. Esa era una. Y otra, que en la normativa, en el convenio, dice que cuando vienes de fuera a ensayar, lo dice en un artículo firmado por el Ministerio también y por las productoras y por todos los estamentos oficiales, hay que dar una ayuda, podrá llegarse a un acuerdo respecto a la ayuda. Me daban la razón, todo el mundo me daba la razón, pero no estaba previsto. Entonces, como no estaba previsto, yo estaba harto de que hubiese que claudicar y que ya soy un señor mayor y no me va la vida en actuar en el Centro Dramático Nacional, dije a mis compañeros, me duele en el alma abandonar SOC 1, que es uno de los mejores trabajos y proyectos en los que he estado en toda mi vida profesional. Señoras y señores, por favor, señoras y señores, disculpen este incidente. Y añade, podía haber sido mucho peor. Yo lo dejé pensando en la periferia, lo hice por mis amigos. Y de todos los mensajes que recibí, de la profesión, que me decían, vamos a la huelga, firmamos algo, decir, no, lo hago yo, no os preocupéis. El que más me conmovió fue un mensaje de Pilar Bardem, que todavía conservo, donde me dice eso, dice, Ramón, ánimo, no puede ser que las cosas sean así. Si esto hubiera pasado en otro momento de nuestra vida profesional, hubiéramos ido todos a la huelga, a la calle, hubiéramos parado esto. Y ahora da igual, ahora estamos en la higuera. Hola Ramón, soy Pilar Bardem. Me he enterado, he leído esa maravillosa carta que has escrito. Estoy impresionadísima. Ya la he retuiteado, tuiteado. Quiero que se entere todo el colectivo, porque eso no puede ser. En mis tiempos, que casi todos los tuyos, habríamos hecho una huelga. Ahora no se puede. Esto tiene que hacerse viral. Solamente quiero mandarte un abrazo, el cariño, la admiración que te tengo desde hace años. Yo solo guardo en el corazón, lo guardo de Pilar y de Aizque, que fue la única revista que publicó la carta que yo le escribí al ministerio y tal, una carta pública. Eso para mí ha sido un recuerdo imborrable. Y gracias, compañeros.
Yo nunca he estado esperando a que sonara un teléfono. Siempre he promovido actividad. Siempre o he montado un grupo, o he montado otro grupo, o me he liado en un proyecto, o siempre he estado como no dejando que la vida me coma y no parando. No he tenido nunca representante y he tenido una gran suerte porque me han llamado, me han timado todo lo que han querido las productoras, me han engañado, me han dicho que no tenían más dinero, me han dicho que no sé qué, pero nunca me han hecho hacer algo que a mí no me hubiera gustado. Nunca he estado en una película de la que me sienta avergonzado. Si me han timado, pues peor para ellos. Diga. Últimamente les digo, Ya sé que eres tú. no voy a regatear, no voy a regatear. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? Vas a ser tú mi representante. Entonces tú vas a conseguir lo mejor para mí. Y me lo dices. Y yo te voy a decir solo sí o no. O sea que piénsatelo bien. Aquí no te arrimes, guapa, que te comen la patita. Echan de menos a sus amos. No lo crea, señora. Algunos están mejor aquí solos. Yo había escrito teatro, pero no me había puesto, y había hecho mucho cine, pero no me había puesto, no pensaba en escribir para el cine. Sí había hecho guiones para televisión, para Euskal Telebista, en programas de televisión, pero no me había decidido. Sin embargo, yo creo que de manera muy natural, porque ya había hecho cine como actor, porque ya había escrito guiones, de pronto digo, voy a hacer una peli. Adiós Toby fue la primera peli española que iba al Festival de Cannes, a la sección de la crítica, y lo que para mí ha sido un desarrollo vital y profesional natural, he ido aprendiendo a hacer las cosas para los críticos, para los informadores, era una osadía. De pronto el actor secundario, hay titulares por ahí, el actor secundario Ramón Barea hace su primer corto, como si hubiera cometido un delito, ¿no? La primera peli, una obra de teatro de monjas, era Peccata Minuta, y esa obra de teatro, el productor de los cortos, José María Lara, de Nuevo Chepe, dijo, Ramón, ¿por qué no haces una película con esto? Joder, ya he hecho Almodóvar, una de monjas, yo qué pinto aquí, esto es teatro. Dale una vuelta, tal, porque tienes los personajes y tal. Fue mi primera peli con muchos premios a las actrices, sobre todo, y tal. Y mi segunda, El coche de pedales. Bueno, en fin, ahí me metí en eso, me colé por la puerta de atrás, ya mayor, y después de haber aprendido, a base de errores, un montón de cosas. Ahora he de confesar que me han tentado para hacer la tercera peli, que sé que la voy a hacer, que estoy en ello, y que estoy en ello porque me están empujando para hacerla. Y va a ser una peli sobre la vejez feliz, sobre las ganas de vivir. Me gustaría volver a empezar ahora, como todos en la vida, para no cometer los errores que cometí. Errores de no haber sabido dirigir, de creer que la dirección era una cuestión de autoridad, una cuestión de saber más que los demás. El tiempo y la edad me han enseñado que dirigir es ponerse a la altura de la mirada de la persona que tienes enfrente, ponerse a la altura de las inquietudes de la gente con la que trabajas, ponerse a la altura de las necesidades, de los problemas, tal, ¿no? Y conseguir lo mejor de cada uno. Esa es la labor de dirección, no es saber quién es el que más manda. Cuando eres productor, director, actor y no sé qué, se pierden mucho los nervios. Eso hubiera rectificado. Si pudiera borrar los momentos en los que haya podido ofender desde la dirección. Yo creo que he quemado casi todas las neuronas importantes, me las he quemado como director, pero está bien. Hasta ahora no se ha entendido el teatro como un bien público y no se ha entendido tampoco como un hecho cultural cotidiano, habitual. Me metí con un documental de manera muy visceral, me lo sentía muy propio, que era un diagnóstico de las artes escénicas en el País Vasco. Se llamaba Nos sentamos a hablar. Tienes que marcharte, tienes que emigrar, porque aquí no hay posibilidad de sobrevivir, aquí no había posibilidad de sobrevivir. Eso lo hicimos Irene, mi compañera, y yo, con nuestros medios, con nuestra cámara, con nuestro equipo de edición. Abrir teatros sin tener espacios donde se pueda crear
es como abrir un magnífico restaurante y no acordarse de la cocina. A nadie se le ocurriría. Y ese trabajo es de los que estoy orgulloso y que se puede recurrir a él porque es una forma de ver una radiografía de qué estaba pasando y qué sigue pasando en algunos casos en el teatro. El Premio Nacional de Teatro me lo dieron como hombre de teatro integral y como promotor de proyectos arriesgados. Y sigo en mis 13, porque ahora estoy metido en otro proyecto arriesgado que es Pabellón 6. Es la ilusión de todo teatrero, que es tener un espacio de trabajo propio, no depender de los contratos, no ser solo materia contratable. Yo quiero que veáis el Pabellón 6 porque en este momento es mi ojito derecho. Veniros. Esto nació, pues, lo que ahora se llama un crowdfunding y que antes se llamaba solidaridad o se llamaba apoyo. Nació con 200 socios que compraron 200 imaginarias butacas que no existían para crear un espacio de trabajo. Pabellón ha tenido producciones propias, ha generado un certamen de teatro breve, tiene una compañía joven con gente que procede de escuelas de teatro y que todos los años hacen un montaje con una dirección diferente y cobrando su sueldo, su primer sueldo como profesional. Es en este momento un proyecto ilusionante porque ha congregado a mucha profesión. Hay mucha gente, yo creo que toda la profesión más cercana ha trabajado en Pabellón, ha habido primeras direcciones, ha habido textos hechos expresamente para estrenar en Pabellón. Yo también he podido dirigir y escribir para Pabellón y es un espacio que además va a seguir creciendo, no es un proyecto paralizado, es un proyecto que va a seguir creciendo. Aquí, en este solar en obras, en unos pocos meses se va a levantar lo que será la sede de la Compañía Joven de Pabellón 6, un proyecto que lleva ya tiempo, pero que ahora va a tener su propio espacio para tener vida propia y para seguir creciendo. Seguramente las cosas serían de otra manera si los actores estuviéramos cerca de los espacios de trabajo, de los espacios de creación. Bueno, y aquí estamos, continuando, y afortunadamente puedo decir algo que me encanta poder decir, que es que seguimos. Budismoaren filosofia gogoko dut. Seguimos bastanteko, pasta, ensalada pastarekin. Vamos en el rendezvous, el concurso. ¿Te acuerdas de cuando el teatro era mudo?